al capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Capítulo 21, vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Gloria a su nombre. Vamos a estar predicando bajo el tema La ciudad santa, 2 puntos, nuestra morada eterna. Gloria a Dios. Es el último capítulo, el libro, ¿verdad?, de la Biblia, bien fácil de encontrarlo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lee de la siguiente manera, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Padre, te adoramos en esta noche, le damos gloria, honor y alabanza, Señor. Sabemos, Señor, que solamente al leer y a escuchar las palabras de esta profecía somos bienaventurados. Bendito Dios, ayúdame a poder transmitir el mensaje, Señor, para mis hermanos que se han hecho presentes. Ministra con poder y autoridad por medio de tu Espíritu Santo, Señor, porque la gloria es para usted. No hay nadie, Señor, aquí en la tierra, un ser humano que merezca gloria. A Cristo sea la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que estuvo muerto pero que ahora vive y que viene por un pueblo que le espera. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, en Cristo, mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. El tema, ¿verdad? La ciudad santa, nuestra morada eterna. Bendito Dios. No se aflija, ¿verdad? No vamos a entrar a escatología bíblica en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque es una materia bastante difícil, aunque tengo que confesarlo, el mes pasado en la Universidad de Teología, donde estamos estudiando, ¿verdad?, con el pastor, hermana Rosa, hermana Lupita, estuvimos estudiando las 4 escuelas de interpretación de Apocalipsis y ahí hemos leído bastante libros y puede ser que ahí me haya inspirado para poder predicar en esta noche. Bendito sea Dios. Para empezar, amados hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Es que Dios quería tener comunicación, quería tener comunión con esa pareja, con esa creación preciosa que Él puso en el jardín del Edén. Dice la Biblia que Dios se comunicaba con Adán todos los días. Venía y hablaba como un padre habla con sus hijos. Una relación estrecha. Pero sucede que hubo alguien que no tenía que tener acceso al jardín del Edén, se infiltró y vino a arruinar las cosas en el huerto del Edén. Y ese fue Satanás. Engañó a Eva y luego Eva persuade a su marido para que se rebele contra Dios. Y ahí entró el pecado. Y sabemos, ¿verdad?, porque usted ha leído el libro de Génesis, de que ahí empieza el problema. Yo no tengo necesidad de decirle a usted, hermano, que usted es un pecador. Usted se da cuenta cuando ha pecado, usted se da cuenta que es un pecador, porque el pecado nos dice a nosotros en nuestra conciencia cómo estamos delante de la presencia de Dios. Adán y Eva no necesitaron que les dijeran, ustedes han pecado. Al principio se les dijo, no comáis del árbol que está en medio del huerto. Se les dijo. Y cuando ellos comen, de inmediatamente se dieron cuenta, nadie les dijo, ay, pecaste. Ellos se dieron cuenta por la conciencia que ellos tenían, que le habían fallado a Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando uno le falla a Dios, uno se esconde. El hombre por naturaleza se esconde de la presencia de Dios. Cuando no estamos bien ante Dios, hasta orar se nos dificulta. Porque no hay fluidez de palabras, porque nos da vergüenza. Y a Adán y a Eva se les caía la cara de vergüenza. Se fueron a esconder. Y Dios sabía dónde estaba. Y Dios sabía qué era lo que habían hecho.
Pero Dios quiere que usted y yo confesemos nuestro pecado. Él sabe el problema que tenemos, Él sabe el pecado que nos asedia y el pecado que estamos acarreándonos nosotros mismos. Pero Él espera que usted y yo lleguemos humildemente, arrepentidos, pidiéndole perdón al Señor. Pero muchas veces se nos predica el evangelio glorioso, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma, y hacemos caso omiso. Seguimos en nuestra rebelión, seguimos en nuestros propios deseos carnales. Pero Dios, sabemos que tenía un plan con el hombre. Y ese problema no iba a entorpecer el plan divino de Dios de tener un pueblo para su honra y para su gloria. Es Dios que lo viene a buscar y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿A poco no sabía, amado hermano, Dios dónde estaba? Si Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Él lo sabe todo, lo ve todo y lo puede todo. Él sabía dónde estaba Adán. Pero Él quería: Adancito, habla conmigo, mijo. Te vas a morir espiritualmente. Te vas a ir al infierno. Confiesa tu pecado, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, la realidad es que Eva me dio que comiera y comí. Bueno, Eva, la serpiente, y todo, usted sabe, ¿verdad? La culpa se la pasa uno al otro. No queremos nosotros asumir nuestra propia responsabilidad, que por mis deseos carnales es que estoy como estoy, por la desobediencia a nuestro Dios. El plan de Dios desde el principio era habitar, hablar con su creación. Y eso no ha cambiado. La relación de Adán, gracias hermano, la relación de Adán con Dios se rompió. Pero el deseo de Dios de morar con su pueblo no se rompió. Eso continuó y sigue todavía el deseo que Dios tiene de morar con su pueblo. Gloria a Dios. Eso a nosotros es algo incomprensible, amado hermano, que cuando a nosotros se nos hace un desprecio, somos tan resentidos de que después no confiamos en las personas. A Dios se le rechazó su palabra, se le rechaza siempre, porque cada vez que una persona se le ofrece a Cristo como su único y suficiente Salvador, y Él dice: no, más allá, no estoy preparado. ¿Qué es lo que está haciendo? Está rechazando a Cristo, está rechazando a Dios. Y eso pasó allá en el huerto del Edén. Pero Dios sigue su plan, el tiempo sigue su curso. Y Dios busca la manera de restablecer la comunión del hombre con Él. Y nosotros vemos, ¿verdad?, lo que sucede si nosotros hemos leído, amado hermano, el libro de Génesis. Usted se da cuenta que hay unas cosas bien relacionadas entre Génesis y el Apocalipsis. Hay algo que a mí me llama la atención. En Génesis nos muestra un paraíso perdido. ¿Verdad que sí? Se perdió. Pero también en Apocalipsis nos muestra un paraíso ganado nuevamente. O sea que lo recobró Dios, lo va a recobrar en el futuro. Génesis nos muestra que el maligno tuvo acceso al paraíso. ¿Verdad que sí? ¿Lo ha leído? Apocalipsis nos muestra que el diablo será arrojado fuera para siempre y que nada inmundo tendrá acceso de nuevo al nuevo paraíso. ¿Verdad? En Génesis vemos al hombre expulsado del paraíso. ¿Se acuerda de que se expulsó? Porque si el hombre hubiese comido del árbol de la vida que está en el centro del paraíso, él hubiese seguido viviendo por una eternidad siendo un hombre pecador. Entonces, nosotros vemos eso. En Apocalipsis nosotros vemos, ¿verdad? Leemos que el hombre tiene acceso y derecho al árbol de la vida. Y tiene acceso para entrar por las puertas a la ciudad. En Génesis, la tierra queda bajo maldición. ¿Verdad que fue maldita?
Pero en Apocalipsis se nos dice que no habrá más maldición. Así es que si usted es uno de los que se lamentan por lo que pasó allá en el huerto del Edén, lo cual es lógico que usted se duela, que usted se sienta triste, porque yo me siento triste cuando yo empiezo a leer el libro de Génesis. Digo yo, qué tragedia, porque eso fue trágico. Dios no había hecho al hombre para que muriera. Dios lo había hecho con el plan de que viviera para siempre y que tuviera una relación íntima con Él. Bendito sea Dios. En Génesis se nos presenta el origen de la muerte, pero en Apocalipsis nos dice que no habrá más muerte. Bendito sea el Señor. Por eso es tan grande y tan maravilloso que cuando llegamos nosotros a leer el libro de Apocalipsis, es la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el maligno. Bendito sea el Señor. No es un libro para que usted le tenga miedo, no es un libro para que se aparte de él, ¿verdad? Y que le den pesadilla. No. Si usted lee el libro de Apocalipsis se va a dar cuenta, amado hermano, que es un libro glorioso. La historia llega a su clímax. Y el Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, un día vendrá, bendito sea el Señor, y pondrá al maligno en su lugar, bendito sea el Señor. Y vamos a ser libres para siempre. En Apocalipsis nos dice que no va a haber más muerte, bendito sea Dios. En Génesis 3:15 se promete un Salvador, ¿verdad que sí? Pero ya en Apocalipsis se nos presenta una salvación ya consumada. Eso es el paralelismo que hay entre Génesis y el Apocalipsis. Algo que nosotros parecía ya todo perdido, pero en Apocalipsis ya todo es ganado, bendito sea Dios. Y vamos a llegar a ese día donde vamos a ver realmente quién es quién. Y nuestro Señor Jesucristo que viene, ¿verdad?, a triunfar sobre el maligno. Vamos a ver nosotros la victoria final de nuestro Señor y grande Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, Jesucristo, o sea, Dios lleva a cabo su plan, lleva el transcurso para tener una comunión con el hombre. Usted tal vez se pregunta, ¿pero qué Dios fue lo que vio en nosotros? Qué bonito me vio Dios, qué virtudes me vio Dios. Simplemente es el gran amor y la misericordia de Dios para sus criaturas. El deseo de Él es morar con nosotros. Pero ¿por qué nosotros nos separamos siempre de Dios? Y a través de esta predicación voy a tratar de que nosotros entendamos que nosotros siempre nos estamos separando de Dios y Dios queriendo venir a acercarse con nosotros. Eso ha sido siempre la historia. En Éxodo capítulo 25 nosotros vemos que Moisés recibe la orden de Dios de construir el tabernáculo. ¿Para qué quería el tabernáculo el Señor? Para habitar, para morar allí, ¿verdad? En Levítico capítulo 26 versos 11 y 12 dice: pondré mi morada en medio de vosotros y vosotros seréis mi pueblo y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Imagínese usted la idea. Nosotros estuvimos estudiando el tabernáculo, el pastor dio varias clases, bien detalladas hasta con proyector. No sé si usted se acuerda en qué posición estaba el tabernáculo. En el campo donde lo edificaron. El tabernáculo estaba en medio. Habían ¿cuántas tribus era del pueblo de Israel? 12 tribus. Habían 3 a un lado, 3 al otro, 3 allá y 3 acá. Y el tabernáculo de Dios en medio de ellos. Porque Dios quiere estar en medio de nosotros. Él quiere estar en medio de nosotros, aleluya. Pero nosotros cada vez nos separamos de Él. ¿Por qué nos separamos de Él? Si Él quiere hacernos bien, simplemente eso es lo que quiere hacer Él. Llenarnos de sus virtudes, llenarnos de su amor. Y cada vez que nosotros nos ponemos renuentes a orar, lo que estamos haciendo nosotros es separándonos de Dios. No queremos hablar con el Señor. Y estamos estudiando, ¿verdad?, la oración. Y viene acorde con esto. Nosotros nos estamos separando. Cada vez que yo no quiero orar es que, yo no quiero hablarte, Señor. Yo no tengo nada que decirte. Yo no tengo nada que, o sea, no me interesa estar
frente a frente con usted. Pero si usted ama al Señor, usted tiene que amar, venir aunque sea un poco de tiempo al Señor, decirle: Señor, aquí estoy con mis debilidades, aquí estoy con mis dolores, me duele doblar las rodillas, pero aquí lo hago para tu gloria y tu honra, porque yo estoy agradecido, porque usted tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Yo era el que iba a estar crucificado, pagando por el precio de mi pecado, pero usted tomó mi lugar, bendito sea Dios. Y yo acepto ese sacrificio vicario, ese sacrificio santo, que alguien tomó mi lugar. ¿No está agradecido usted por eso? Hay un agradecimiento, amado hermano. Entonces nosotros vemos que el pueblo podía acercarse a Dios solamente a través de los sacrificios ceremoniales, a través de animales. La sangre del macho cabrillo limpiaba el pecado o lo expiaba cada vez que se hacía un sacrificio. Pero el pueblo de Dios se iba separando cada día más. Y nosotros leemos en Jueces de que dice que cada quien, después de que murió Moisés, murió Josué, cada quien hacía lo que mejor le parecía. El pueblo se fue apartando de la presencia del Señor. Porque, oigan, nosotros somos tan duros de cabeza, cabezones por no decirle otra palabra, que si no se nos está diciendo las cosas, amado hermano. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no me canso de repetir las mismas cosas, ¿verdad? Porque él sabía muy bien que necesitaba que nosotros las escuchemos diariamente. Por eso es que Deuteronomio 6, 4 y 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y las palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, al levantarte, a andar por el camino, al acostarte. Las repetirás, incluso se las vas a poner aquí en la frente, le vas a poner las filacterias, las vas a dar por acá. ¿Para qué? Para que tuvieran presente la Torá, la ley de Dios, para que no se le olvidara. Bendito sea Dios, porque nosotros somos olvidadizos. Nosotros nos olvida especialmente las cosas buenas. Y allá en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, nosotros vemos a un pueblo rebelde y contradictor pidiendo un rey. Imagínense, rechazando la teocracia de Dios. Un pueblo que era dirigido por la presencia de Dios. Ningún otro pueblo como el pueblo de Israel. ¿Qué pueblo tiene un Dios que ande con ellos? Ninguno. Todos los dioses eran, oiga, dioses paganos, Moloch. Un Dios que tenía las manos de hierro, como echándoselas a un bebé. Y le ponían el bebé y había un artefacto que lo movían atrás y lo tiraban para el fuego. Es así debajo cayó el pueblo de Israel, apartándose del Dios todopoderoso, del Dios vivo. Le piden un rey y antes que él se lo da, le dice las consecuencias al pueblo de Israel, lo que iba a pasar. Allá en Levíticos capítulo 26 del verso 14 en adelante, si usted lee ese capítulo se va a dar cuenta, amado hermano, que todo lo que pasó antes del cautiverio, en el cautiverio y después del cautiverio, todito estaba escrito con detalles si se apartaba el pueblo de Dios de Israel. Estaba escrito ahí. Y Dios en su misericordia le manda profetas preexílicos o antes del exilio. Le manda profetas durante el exilio. Y le manda profetas incluso regresando del exilio. ¡Qué Dios más maravilloso! Y oiga, y recibiendo bofetadas, recibiendo desprecio de Dios. Porque teniendo el tabernáculo, teniendo la gloria de Dios, se iban a los lugares altos. Allá iban a sacrificar toros, allá iban a sacrificar carneros. Y el tabernáculo, allá abandonado. A veces nosotros estamos orando acá. ¿Dónde está el resto? Está sacrificando a un Dios pagano, a un Dios que usted no conoce. Se quedó viendo el partido de los Chiefs. Hoy que están en los playoffs, ¿verdad? Alabado sea Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Abandonar el Dios que puede salvarlo por algo, por un pasatiempo. Así estaba jugando el pueblo de Israel. Y lo más terrible, oiga bien, es que
no aprendieron la lección. Regresaron del cautiverio después de 70 años que el profeta Jeremías había profetizado que iban a estar cautivos. Regresan, gracias a Dios por Zorobabel que construye el segundo templo, pero lo construyen en 46 años, pero lo tenían ahí solo como un adorno. Pero ellos se dedicaron a edificar sus casas. Tenían grandes residencias, grandes palacios, pero la casa de Dios abandonada. Parece que estamos viviendo en esos momentos. No la iglesia cristiana senda de justicia, porque aquí ni a clase media casi llegamos, hermanos. Somos pobres. Pero hay personas allá que tienen palacios que le están haciendo adiciones cada mes a la casa. Un baño aquí y un deck por allá. Están ellos obsesionados en las cosas materiales que ellos tienen. Pero nosotros no. Nosotros no tenemos ese problema. El problema de nosotros es ver cómo vamos a llevar el pan nuestro de cada día a la casa, bendito sea Dios. Pero que sea así, si eso me va a mantener siempre en comunión con Dios, esa vida yo la prefiero en vez de tener, oiga, riquezas y estar apartado del Señor. Porque Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma en el infierno? ¿O qué rescate dará el hombre por su alma? Nada. Prefiero estar así, bendito sea el Señor. Y nosotros vemos que el pueblo se aparta de Dios. No le importa. Y Dios llamándolos. Pero bueno, pero eso no es todo. Imagínense que Dios se manifestaba, la presencia de Dios se manifestaba. Ellos vieron la presencia de Dios en el monte. Cuando se levantaron veía, dice, como un fuego, pero era la misma gloria de Dios que descendió. Es más, Moisés tuvo que quitar el tabernáculo e irlo a poner fuera del campamento, porque este pueblo no quería santificarse, no quería. Y Jehová le dijo, tienes que mover el tabernáculo porque yo lo voy a matar, porque el pecado no puede estar cerca de Dios, o Dios no puede estar cerca del pecado. Y solamente veían a Moisés que iba a hacer las oraciones y ellos separados. Tremendo. Pero el plan de Dios de morar con su pueblo, Dios no quitó el dedo del renglón. Él siempre quiso estar cerca de su pueblo y eso se va a llevar a cabo un día, bendito sea Dios. Porque los planes de Dios no hay diablo que lo frustre. No hay un ser humano que evite el plan de Dios. Lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Porque Él es soberano, Él es Dios todopoderoso. Aleluya. Nosotros vemos, amado hermano, que ya en el Nuevo Testamento, ya que este pueblo se apartó de Dios, pues Dios en su misericordia, dice allá en Mateo capítulo 1, verso 23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya no era el tabernáculo, ya no era la nube, ya no era el fuego que iba a estar ahí presente. Dios tomó forma humana, bendito sea Dios. ¿Me doy a entender? Él vino en forma de hombre y habitó entre nosotros. O sea, imagínese usted el deseo de Dios de morar con su pueblo, de estar con nosotros. ¿Cuánto deseo tengo yo, hermano, de estar con Dios? ¿Cuánto deseo tiene usted de estar con Dios? Aleluya. Es tremendo cuando yo me pongo a pensar esto. Dice el apóstol Juan en su evangelio, capítulo 1, verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo caminando en medio del pueblo de Israel. Y estos bárbaros. Pero es que nos parecemos a ellos también, hermano. ¿Cuántas veces no rechazó usted al Señor Jesucristo cuando se lo presentaron? No, nos creíamos un poco catedráticos, ¿verdad? No, yo no necesito.
yo soy demasiado inteligente para estar con esos hermanos ahí diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Porque hay muchas personas, ¿sabe? De que se creen de que el evangelio lo va a degradar a usted. Ellos piensan que el evangelio de Dios es para personas tercermundistas, que venimos de países del tercer mundo. Muchas personas que se burlan de nosotros. Ah, vos sos de ellos. También a Pedro le dijeron eso. Si es que esto no cambia, la historia se repite, ¿verdad? Se repite. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ya Dios caminando en medio del pueblo de Israel, ya no el arca del pacto donde se manifestaba la presencia, ahora era Él caminando en medio del pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Pero cuando, fíjense esta cosa, Mateo 27:21, respondió el gobernador, o sea Pilato, les dijo, ¿a quién o a cuál de los dos queréis que os suelte? Estaba Barrabás y estaba Jesús, el dador de la vida, el creador del cielo y de la tierra. Era costumbre, dijo, soltar a uno durante la fiesta de la Pascua. ¿A cuál de los dos queréis que yo os suelte? Pilato dice que la mujer le dijo, oíme, no te metas con este justo, yo no he podido dormir toda la noche. Lo aconsejó, déjalo ir, pero él para ¿verdad? Quedar bien con el pueblo, le dice, ¿a cuál de los dos queréis que os deje ir? Y ellos dijeron, a Barrabás, y crucificaron al dador de la vida. Lo rechazaron, en otras palabras, el pueblo de Israel rechazándolo. Y es por eso que él dice en el capítulo 23, verso 37 del Evangelio según Mateo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. El dador de la vida, Jesús de Nazaret, Dios encarnado, fue rechazado. Así como fue rechazado Jehová Dios de los ejércitos en el Antiguo Testamento, también Jesús es rechazado. Pero yo quiero decirle a alguien en esta noche que me está viendo o que está escuchando, y tal vez nosotros no nos queremos afianzar en los caminos del Señor. El rechazar a nuestro Señor Jesucristo trae consecuencias eternas. Oiga bien, trae consecuencias eternas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre ciega, eso también, lo que el hombre siembra, eso segará. Si usted sembró maíz, no vaya a tratar de agarrar a jonjolí, no, va a ser maíz. Y si lo abonó bien, pues va a ser buena mazorca, y si no, unas turruñitas, ¿verdad? Bendito sea Dios. Fue rechazado. Fue rechazado nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros, hermanos, se nos presenta el plan de salvación. Usted sabe muy bien lo que pasó. Jesucristo murió de 33 años y medio. En el año 70 de la era cristiana, o sea, como 27 años después de que Jesús murió, si usted va a la historia, el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Se acuerdan Mateo, capítulo 24, la profecía? Cuando le preguntaron, Jesús, los apóstoles, ¿veis este gran edificio? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no va a quedar piedra sobre piedra. En una de los edificios quizás más bellos del mundo, era una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Jerusalén. En ese templo Jesucristo entró. Jesús enseñó. Jesús sacó a unos maleantes que estaban ahí cambiando y vendiendo palomas y vendiendo animales. Ahí entró el Señor Jesucristo. Pero en el año 70 ese templo es destruido
Y dicen que literalmente se podía arar a donde había estado construido ese templo. Ahora lo que usted ve son unas paredes. Y yo sé que lo ha visto porque en las noticias está ahí cuando van los judíos, ¿verdad?, a poner peticiones y están ahí orando. Dice que ponen que al Mesías, ven Mesías, pero el Mesías ya vino y lo rechazaron. El Mesías ya vino a tocar a su corazón y usted lo ha rechazado. Hay que ponernos a cuenta con el Señor. Bendito sea Dios. Este pueblo sufrió las consecuencias. Y desde ese año, el pueblo de Israel anduvo ambulante por todo el mundo. Hicieron jabón con él allá en 1943. En la Segunda Guerra Mundial, se acuerda que fueron 6 millones de judíos que mataron el imperio de Hitler. Y fue el 14 de mayo de 1948. Cuando resurge como nación nuevamente. La venida del Señor está cerca, amados hermanos. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando las hojas empiecen a brotar de la higuera, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. De cierto digo que esta generación no pasará antes de que estas cosas sucedan. De 1948 a la actualidad, creo que hay como 76 años. Tampoco estoy diciendo que faltan 24 años para que el Señor venga. Puede venir, una generación es de 100 años. ¿Se recuerda cuando Dios le dice a Abraham que este pueblo va a estar cautivo 4 generaciones en Egipto? ¿Cuántos años estuvo cautivo el pueblo de Israel en Egipto? 430 años, ¿verdad? 4 generaciones. Entonces, hay muchas personas, hermanos, en este lugar que van a estar vivos cuando Jesús venga. Es probable que yo, siendo el más mayor aquí de todos, quizás yo no lo vea. Y si lo veo, pues gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero si no lo veo, el rapto de la iglesia, pero yo tengo la confianza que le veré cara a cara, bendito Dios, porque voy a ser resucitado cuando la trompeta suene, bendito sea Dios. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una esposa ataviada, una novia. Hermanos, yo he visto casarse muchachas que antes del vestido de novia nadie da nada. Se ven bien feitas, pero cuando se ponen ese vestido de novia, ese velo, ¿verdad? Se ven preciosas, bendito sea el Señor. La iglesia de Jesucristo no da nada a nadie por ella. Nos ven feos, pero cuando seamos vestidos de gloria, bendito sea Dios, eso va a ser bello, bendito sea Dios. Y estaremos con el Señor para siempre. Alabado sea Dios. Y esa nueva Jerusalén desciende del cielo. Esa ciudad es nuestra morada eterna. Lo que Dios quiso hacer con Adán, con Eva, con la generación de Moisés, con los que fueron al cautiverio, Dios lo va a llevar a cabo, amados hermanos. Eso créalo, que es tan cierto como el aire que está respirando usted ahorita, como los pelos que se puede jalar de la cabeza. Eso va a suceder, créalo, bendito sea el Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía, y este es Juan de Patmos, el apóstol Juan, escuchando, porque a él se le dio esta revelación allá en el año 95 de la era cristiana, bajo una persecución de la iglesia primitiva. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿A dónde había estado ese tabernáculo? Allá en el desierto, ¿verdad? Y se le había dado las medidas a Moisés, y hazlo como yo te estoy diciendo, porque era una réplica. El tabernáculo en el desierto era una réplica del tabernáculo que está allá en el cielo, bendito sea Dios, en el tercer cielo. Allá está, pero ese tabernáculo va a descender, bendito sea Dios, un día. Ya en el capítulo 20, usted ya ha leído ahí, ¿verdad? Que ya sucedió el juicio, bendito sea Dios. Ahora, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará ¿con quién? Con ellos, con la iglesia. ¿Quién es iglesia de Cristo aquí?
¿Quién es iglesia de Cristo aquí? Bendito sea Dios. Usted es parte de la iglesia. Cante, no cante, predique o no predique. Usted es pie, usted es oreja, usted es pelo, pero es miembro de la iglesia. Bendito sea Dios. Dios no lo toma en cuenta por lo que usted hace, sino porque usted es un hijo adoptivo de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. No se deje, hermano, tener su autoestima por el suelo, porque no hago esto, porque no lo hago aquí, porque, ¿me entiende? Muchas cosas que vienen a nuestra mente. Bendito sea Dios. Usted es un hijo de Dios adoptado. Bendito sea Dios. Y le podemos decir, Abba Padre, bendito sea Dios. Un día yo voy a morar, porque la Biblia me dice a mí que Dios morará con nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. El pueblo que Él siempre quiso tener allá en el desierto. El pueblo que quiso tener allá en la época de Adán, pero que se rebelaron. Se va a llevar a cabo, bendito sea Dios. Se va a llevar a cabo. Bendito sea el Señor. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. No los va a venir a visitar por 3 años y medio como Jesús nos visitó. Pero no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó el Consolador, bendito sea Dios. Y el Consolador quiere decir uno de su misma clase. O sea, uno igual que Jesús. Porque el Espíritu Santo es igual a Dios e igual a Cristo. Bendito sea Dios. Las 3 personas son uno. ¿Cuántos creen eso? Bendito sea Dios. Entonces el Señor mismo estará con su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué alegría, bendito sea Dios. Yo no sé, hermano, a veces uno no puede transmitir con palabras el gozo inefable que hay en nuestro interior, comprender estas verdades eternas, bendito sea Dios. Las palabras quedan cortas para poder explicarle. Se necesita, amado hermano, que Dios lo ministre y que le ponga, ¿verdad?, en su mente, en su entender de que estas cosas están escritas aquí, no para entretenernos, no para consolarnos temporalmente. Estas cosas, hermanos, se escribieron para un pueblo que estaba pasando persecución, que ser cristiano en aquel tiempo era exponer su vida, enjugar a Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos nos dolemos? ¿Cuántos clamamos por la injusticia social? ¿Cuántos lloramos por ver cosas, amado hermano, que no son correctas en la sociedad en que vivimos? El pueblo depravándose día con día, rechazando al dador de la vida, poniendo leyes que afectan la moral. Y nosotros tenemos que soportar todo eso. Dice la Biblia que Lot afligía su alma allá en Sodoma y Gomorra, y así nosotros tenemos que hacer afligirnos por lo que está pasando, amado hermano. O no le causa pesar a ver 2 mujeres casándose en una corte, 2 hombres, uno con una carterita y caminando medio raro, oponiéndose al diseño que Dios estableció, bendito sea Dios. Esas cosas, amado hermano, tienen que darnos a nosotros dolor, clamar a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a peligrar nosotros en esta sociedad corrupta? Y hay muchos que rechazan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero por cuanto tú me rechazaste, ¿verdad? Yo también, tú me negaste delante de esta generación adúltera y pecadora. Mire que, ¿cómo le llama a Dios, verdad? A la sociedad en que en aquel tiempo, adúltera y pecadora. Ahora ya no creo que cupieran los nombres que Cristo le pusiera. Adúltera y pecadora. Yo también me avergonzaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Si usted rechaza a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no crea que eso no va a traer consecuencias.
Un día va a estar ante la presencia del Señor y va a decir, yo estuve en la iglesia, yo escuché mensajes, yo veía en Facebook a Julano de tal, yo veía esto, tenía una Biblia con el Salmo 91 abierto ahí en la mesa de noche, cubría yo mi carro con la sangre de Cristo y un montón de cosas que parece brujería. Pero si usted no ha dado su corazón a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, hay un destino. Y ese destino es el infierno eterno. No va a ser la Nueva Jerusalén, la ciudad santa donde vamos a morar. Hay un requisito solamente para llegar a esta santa ciudad y morar eternamente con nuestro Dios. Y es venir arrepentidos y decirle al Señor, Señor, yo sé que usted vino un día y te rechazaron. Y yo te he rechazado también. Pero en esta noche yo quiero ponerme a cuenta con usted. Yo quiero arrepentirme de mi pecado y que usted escriba mi nombre en el libro de la vida para que cuando la trompeta suene o usted venga a recoger su pueblo, sea yo parte de ese arrebatamiento, bendito sea Dios, o sea parte de la resurrección eterna que van a tener los creyentes que hemos puesto la confianza en el único y suficiente Salvador que es Cristo Jesús. Él vino y fue rechazado, fue muerto, pero no se quedó en la tumba. Él ha resucitado. Él resucitó al tercer día y ahora vive por los siglos de los siglos. Y salvó ayer, salvó hace 2000 años, pero sigue salvando todavía, bendito sea Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Oh, bendito sea Dios, aleluya. Ese Cristo que fue rechazado, ese Cristo que fue muerto, pero que fue resucitado, está aquí en esta noche. Para perdonar mi pecado, para perdonar su pecado y escribir su nombre en el libro de la vida. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, pónganse de pie, amados hermanos. Oh, mi